Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. Buenos días, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio dominical. Para esto les paso con mi hermana que va a dar la oración de inicio. Buenos días, por favor, acompáñenme a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias por la vida de cada una de las personas, Señor. Te pido que tú las bendigas, que tú los cuides, Señor, y que cada día puedan conocerte más. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, esta mañana vamos a alabar a nuestro buen Dios. Para esto vamos a cantar la canción de Gloria en Gloria. Bien, vamos a leer 2 versículos. Esta canción tiene varios versículos, pero acá 2 versículos, ¿ya? El primero está en 2 Corintios 3:18 y dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y el otro versículo dice, está en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cantemos esta hermosa canción. A través de mi ser, un altar que todo
esclavo, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Gracias sin fin, moriste por mí. Ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a leer la palabra de Dios en la nueva versión internacional, NBI, en Lucas capítulo 18. Ustedes pueden buscar los versículos del 31 al 43. Tenemos un subtítulo que dice: Jesús predice de nuevo su muerte. Vamos a la lectura. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: Ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. El siguiente subtítulo: Un mendigo ciego recibe la vista. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué acontecía? Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David,
ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Después de esta lectura, vamos a escuchar la meditación a cargo de nuestro pastor Héctor Trigoso. Buenos días, que Dios les bendiga. En esta mañana vamos a nuevamente retomar nuestro estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Lucas, estamos en esta ocasión en el capítulo 18. Y ya hemos visto que el Señor Jesús se está acercando a Jerusalén, a ese momento crucial en el cual Él va a dar su vida, Él va a cumplir la misión que el Padre le ha encomendado. Y Él está acercándose a Jerusalén y pasa por esta ciudad de Jericó. Era la ruta obligada para los viajeros que venían desde el norte de Galilea y se dirigían a Jerusalén. Y vamos a ver que en este lugar le sucede algo muy interesante. En la prédica del día de hoy se llama Jesús camina a la cruz. Y vamos a ver unas características de este caminar de nuestro Señor que nos van a servir a nosotros para conocerle un poco mejor y para poder nosotros también acercarnos adecuadamente a Él. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor y tu misericordia, Señor. Gracias por enviar a Jesús a salvarnos, a morir en esa cruz. Gracias, Señor, porque tú hiciste la obra completa en esa cruz y nosotros podemos acercarnos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos en esta mañana que tú nos ilumines, Señor, con tu presencia para poder entender tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a hablar como debo hablar. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les mencioné, esta mañana vamos a hablar acerca de Jesús camina a la cruz. Y esta primera parte, vemos que el Señor Jesús demuestra que tiene un pleno conocimiento de lo que va a suceder. Vamos a ver 3 puntos en esta enseñanza. El número 1 ya les mencioné, el número 2, Jesús camina a la cruz demostrando su propósito, y número 3, haciendo que Dios sea glorificado. Y vamos a ver estos 3 puntos en el desarrollo de esta enseñanza. Muy bien, vamos a ver el primero, el número 1, Jesús camina a la cruz con pleno conocimiento. Aquí, como vemos en este pasaje que empieza en el versículo 31, el Señor Jesús les dice a sus apóstoles lo que le esperaba a Él en Jerusalén. Él realmente conocía todo lo que iba a pasar. Estaba completamente claro para Él qué cosas le esperaban allí. Sabemos lo que le esperaba al Señor. Le esperaba la cruz y le esperaba la muerte allí en mano de los gentiles. Acordémonos que el Señor fue entregado en mano de Poncio Pilato y los romanos lo llevaron a la cruz. Y Él estaba totalmente consciente de esta situación. Él les dice a sus apóstoles: ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Él está consciente de lo que sucede y lo que le va a suceder, y Él también sabe plenamente lo que dicen las Escrituras al respecto. Hay muchas Escrituras que hablaban acerca de lo que el Señor iba a padecer. Pero resulta de que había en el Antiguo Testamento también algunos pasajes que hablaban del Señor Jesús
viniendo, del Mesías viniendo como el gran rey conquistador. Y realmente los judíos preferían esa manera de ver a su Mesías, como un gran conquistador que los iba a librar del imperio, del poder del imperio romano. Pero Jesús no vino de esa manera. Él vino como el siervo sufriente. Él vino a dar su vida, a morir, y Él tenía que resucitar. Y eso estaba escrito en las Escrituras. Pero para que Él llegue a ese punto tan importante que es la cruz, Él tenía que ser entregado a los gentiles, se tendrían que burlar de Él, insultarlo y escupirlo, como dice la palabra. Y después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Miren qué valiente nuestro Señor. Él sabía perfectamente lo que le iba a suceder, pero Él tenía que cumplir la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre era ir a la cruz, a entregar su vida por nosotros. Ese era el plan de Dios que estaba escrito antes de la creación del mundo. Jesús participando en la creación del mundo, pero ahora encarnado en un hombre, yendo ahora a cumplir la voluntad del Padre Celestial en la cruz. Esto demuestra la gran valentía de nuestro Señor. Él prefería cumplir la voluntad del Padre que pensar en su propio provecho o en su propio bienestar. Él sabía lo que le esperaba perfectamente. Miren lo que dice este pasaje que está en Isaías, el capítulo 53, versículos del 3 al 5, para que nos demos cuenta lo que las Escrituras decían acerca de este episodio que Jesús tenía que vivir en la cruz. Dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros los consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Él sabía perfectamente lo que tenía que vivir, y Él estaba yendo para allá. Pero resulta que con toda esta explicación, los apóstoles no se daban cuenta de lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos no lo podían entender. Para ellos era incomprensible estas palabras, pues dice, no le encontraban sentido a lo que Jesús hablaba. Y yo creo que el Señor hizo que ellos no entendieran completamente lo que les venía, porque ellos realmente no estaban completamente preparados. Recordemos que el Espíritu Santo no había venido sobre ellos porque el Señor no había sido aún glorificado. Así que yo creo que el Señor estaba protegiéndoles al permitir que su entendimiento no sea del todo abierto a esta palabra que el Señor les estaba dando. El Señor iba a morir. De repente alguno de ellos se iba a alejar del Señor, motivado tal vez por el temor. Así que el Señor, de alguna manera hablándoles, no permitió que ellos pudieran entender completamente lo que Él les estaba diciendo. Pero vemos más adelante que sí hubo alguien que entendió el camino que estaba enfrentando Jesús. ¿Y quién era el Señor Jesús? Vemos el punto número 2 ahora. Jesús camina a la cruz demostrando su propósito. Y Él lo va a mostrar en esta escena con este ciego que Él se encuentra aquí en la ciudad de Jericó. Y el Señor Jesús, acercándose a Jericó, se encontró que ahí había un hombre ciego y que además pedía limosna. O sea, este hombre era un hombre
que realmente estaba en una situación terrible. Era un hombre ciego y mendigo. Era una persona que dependía de los demás para llevarlo a este lugar donde él se sentaba a pedir limosna. Y él iba a este lugar de Jericó porque Jericó era el paso obligado para muchos viajeros que venían del norte y que iban a Jerusalén. Recordemos que en Jerusalén estaba el templo, era el centro de adoración de los judíos, así que muchos judíos viajaban permanentemente a Jerusalén, venían del norte del país y pasaban por Jericó. Y ahí en esa posición él escucha una multitud, bastante gente que está pasando por ahí. Entonces él se interesa por esa multitud que estaba por ahí, empieza a preguntar, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién está pasando por ahí? Y le respondieron que estaba pasando Jesús de Nazaret. Entonces él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y este hombre realmente había escuchado del Señor Jesús y él tenía en su corazón algo tremendo. Él estaba convencido de que Jesús era el hijo de David. Ahora, ¿qué significa de ser hijo de David para un judío? Significa que Jesús era el descendiente de David que iba a ocupar el trono de Israel. Porque en la Escritura está dicho que el Señor se va a proveer un descendiente de David para que reine para siempre. En otras palabras está diciendo, tú eres el Mesías prometido por Dios, tú eres el Salvador, tú eres el Cristo. Y él estaba declarando abiertamente, hijo de David, Señor Mesías, ten compasión de mí, rescátame de mi condición, soy un ciego que estoy postrado aquí y te necesito. ¿Cuántas personas andan en este mundo también cegados por el pecado, con corazones endurecidos? El pecado les ha puesto una ceguera y realmente ellos piensan que están caminando por un camino de vida, por un buen camino. Pero la Biblia dice que muchas veces esos caminos son caminos de muerte y las personas no lo pueden ver porque ellos están enceguecidos por el pecado, por su estilo de vida, amando al mundo, amando las cosas que el mundo ofrece y no pueden ver a Dios ni las cosas que están de Dios. Pero en este día, este ciego escuchó que Jesús pasaba y él pensó, esta es mi oportunidad. Yo quiero acercarme al Mesías. Yo he escuchado las grandes cosas que él ha hecho. Yo necesito de él. ¿Cuántos de ustedes realmente en esta mañana pueden decir, yo necesito también el Mesías, este maravilloso Salvador? Yo quiero que tenga compasión de mí. Yo quiero que venga a mi vida y me ayude a salir de mi situación, de mi ceguera espiritual, que me ha tenido postrado en la condición en la cual me encuentro durante tanto tiempo y me ha dado una vida dura, una vida terrible, una situación bastante mala la cual yo estoy viviendo. Y eso es a causa de la ceguera espiritual que muchas personas mantienen todavía y que les está llevando a una condición terrible. Necesitas tú tener un encuentro con el Salvador, con Jesús, con el Cristo, el Mesías prometido, el que Dios ha enviado a esta tierra con un propósito de salvarte. Y como hemos visto, Él está yendo a cumplir el propósito, el plan de Dios. Pero en el transcurso Él demuestra este propósito de Dios en la salvación teniendo misericordia. Y Él vamos a ver que tiene misericordia de este ciego que está en esta situación tan terrible. Él escucha sus llamados, ¿verdad? Pero vamos a ver que Él no responde inmediatamente a lo que el hombre está pidiendo. Él espera un tiempo que este hombre clame realmente de corazón. Y realmente esto tiene mucho sentido con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a encontrar al Señor cuando le
llamemos de todo corazón, cuando clamemos a Él de veras, de verdad. Entonces este hombre está clamando y él se está encontrando con dificultades cuando él clama. Miren lo que dice el versículo 39. Los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Esta gente que iba delante posiblemente eran los discípulos del Señor, no lo sabemos, o gente simplemente que era curiosa, que también eran caminantes que querían llegar a Jerusalén. Pero la cuestión es de que él tuvo ese obstáculo. La gente en el camino que le decía: ¿sabes qué? No, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a llamar a Jesús? Seguramente el Señor no te va a escuchar porque tú eres una persona que no ha hecho los méritos suficientes para que el Señor te escuche. El Señor tiene muchas cosas que hacer. No pierdas el tiempo haciendo eso. Es algo que nosotros nos podríamos encontrar también en nuestra búsqueda del Señor. Y estas cosas tienden a desanimar a una persona. Pero yo rescato la personalidad, la decisión tan grande que este ciego tomó de acercarse al Señor. Y él no escatimó esfuerzos y él no se amilanó ante la negativa de la gente que le estaba tratando de desanimar y decirle que no se acerque, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor se detuvo. El Señor se detuvo, Señor Jesús escuchó el clamor de este hombre y le otorga una maravillosa bendición. Eso lo vemos en el versículo 40. El Señor Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y parece evidente que este era un hombre ciego y que él quería recobrar la vista, pero el Señor le pregunta. Y yo creo que eso siempre hace el Señor con nosotros. Nosotros tenemos que ir al Señor con peticiones concretas, porque ¿de qué otra forma vamos a saber nosotros que el Señor responde nuestras peticiones si no es algo concreto? En este caso, este ciego quería: Señor, yo quiero recobrar la vista. Él estaba con una petición concreta y el Señor tiene misericordia de él y le dice en el versículo 42: recibe la vista, le dice el Señor. Inmediatamente él le otorga la vista. Pero él tuvo que pasar dificultades, él tuvo que gritar muchas veces que el Señor tenga misericordia de él. Él se enfrentó a gente que lo estaba tratando de desanimar en su intento de acercarse al Señor. Pero él insistió. Y el Señor le dice: tu fe te ha sanado. Y esta palabra sanado también significa: tu fe te ha salvado. Así que este hombre, en un solo día, en un solo encuentro con el Señor, se fue sano y se fue salvo, glorificando a Dios. Qué maravilloso encuentro con el Señor. Qué manera tan preciosa del Señor de demostrarnos el propósito que Él tenía en la obra que iba a hacer en Jerusalén, en ese camino que Él estaba haciendo hacia Jerusalén. Está mostrando el propósito de realmente la obra que Dios tenía para Él. Y su propósito es la misericordia. Él ha venido, dice la palabra de Dios, para dar vista a los ciegos. Y aquí Él lo está demostrando de una manera maravillosa. Luego, en el versículo 43, podemos ver el punto número 3, que Jesús camina a la cruz haciendo que Dios sea glorificado. Y este es el tercer punto, lo vamos a ver aquí. Dice: al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Qué maravilloso la obra del Señor en este hombre. Y este hombre tenía un corazón tan agradecido a Dios.
Él quería alabar al Señor. La obra de Cristo Jesús da gloria a Dios. La obra que Él iba a hacer en la cruz es para la gloria de Dios. Dice la palabra de que el Evangelio del Señor Jesucristo es el Evangelio de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque al traer salvación a tanta gente que no merece realmente la misericordia de Dios, sino de que por el pecado la humanidad merece la condenación, no la misericordia y el perdón. Pero Dios, al mostrar su misericordia de una manera tan maravillosa, tan grande, Él produce agradecimiento y alabanza en cada una de las personas que han sido tocadas por Él. Y eso le da gloria al nombre del Señor. Así que en este tercer punto vemos que el Señor Jesús estaba haciendo que el nombre de Dios sea glorificado. ¡Qué maravilloso! Y no solamente la gloria la recibía Dios de parte del ciego que fue sanado, sino también de todos aquellos que vieron la misericordia de Dios en acción en la vida de ese hombre. Y déjame decirte también, cuando tú te acerques a Dios, tu vida va a ser tocada por el Señor. Ya no vas a ser el mismo y tu vida le va a dar gloria al Señor. Y no solamente va a quedar ahí, sino que todos aquellos que vean lo que Dios ha hecho por ti, van a glorificar también al Señor y van a reconocer que verdaderamente Dios ha actuado contigo y que Él está de tu lado y Él ha obrado a tu favor, y esas personas van a reconocer que hay un Dios grande en el cielo que merece la gloria y merece la alabanza. Muy bien, ¿qué podríamos decir entonces nosotros como conclusión a este tema? En primer lugar, podemos decir que Jesús cumplió la voluntad de su Padre, consciente de su destino, que era ir a la cruz. A pesar de eso, Él fue valiente y cumplió la voluntad de su Padre. Él estuvo dispuesto a pagar el precio necesario para hacer la voluntad del Padre. Y la pregunta que yo traigo en esta mañana es: ¿estarías tú dispuesto a pagar el precio que sea necesario para hacer la voluntad del Padre para tu vida? Tal vez el precio no es, definitivamente no va a ser el precio que tuvo que pagar el Señor Jesús. Es un precio mucho menor, pero a veces nosotros no estamos dispuestos porque nos aferramos a la vida que tenemos. Quiera Dios que tú puedas dar ese paso de fe para imitar al Señor Jesús y hacer la voluntad de Dios. Porque el día que tú te acerques a Él, la vida no va a ser tan fácil realmente. Vas a tener que cargar tu cruz. Y esa cruz representa en muchos aspectos el sufrimiento de Cristo. Pero es un precio tan pequeño que tenemos que pagar comparado con la salvación y la bendición de nuestro Señor. El segundo punto es que Él demostró el propósito de Dios haciendo las obras de misericordia que el Padre le había encomendado. Él siguió su camino a la cruz, mostrando el amor del Padre, mostrando la misericordia de Dios que está disponible, y aún ahora esa misericordia está disponible para todos nosotros. Puedes acercarte al Señor con tu corazón abierto y lleno de fe, que el Señor va a tocar tu vida. Él no te va a dejar sin atender. Y el tercer punto es: cuando una vida es tocada y cambiada por Jesucristo, alcanza su propósito. ¿Y cuál es el propósito de una vida que es tocada por el Señor? Es dar gloria a Dios. Cuando el Señor toca tu vida da gloria a Dios. Y tú, con la gloria que recibes del Señor, puedes impactar otras vidas para que esas vidas también se acerquen al Señor y le puedan dar la gloria que solamente Él merece. Así que en esta mañana yo te quiero animar a que tú tomes el ejemplo de Jesucristo, haciendo la voluntad de su Padre, estando dispuesto a pagar el precio que sea necesario. Luego,
aceptar la misericordia del Señor que está disponible para todos nosotros. Y en tercer lugar, que cuando el Señor toque tu vida, ¿verdad?, se va a cumplir el propósito de tu vida, que es que tú seas un instrumento para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tú nos ayudes a ver la obra de Cristo en la cruz, que es una obra, Señor, completa, y que esta obra ha sido para salvación de nosotros, de toda la humanidad. Que podamos aceptar la misericordia de Dios, Señor, que es tan real, y que pueda nuestra vida también ser, Señor, impactada y tocada por ti, por tu amor, para que sea un testimonio de la gloria de Dios. Y que muchos puedan ver, Señor, la gloria de Dios en nuestras vidas, para que también se puedan acercar a ti. A ti sea la gloria, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho y les dejo con unos anuncios. Que tengan un lindo día. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior.